La cima de la colina de la crucifixión se encuentra bajo el suelo de la iglesia y también se pueden colocar las manos sobre su piedra. Después de embarcarse en una expedición al lugar de la crucifixión de Jesús, Josh Gates tropezó con algo aterrador. ¿Qué podría ser? ¿Podría este descubrimiento arrojar nueva luz sobre la antigüedad? ¿Encontraron realmente la tumba de Jesús? La misión de Josh comienza en Jerusalén, donde su objetivo es descubrir la verdad detrás de esta ciudad santa, volviendo sobre los pasos que tomó Jesucristo en el pasado. Para eso tiene que comenzar en el lugar más importante de la historia cristiana, la Iglesia del Santo Sepulcro. En Jerusalén es venerada como el santuario cristiano más sagrado del mundo. Se cree que marca el lugar exacto donde Jesús fue crucificado y enterrado. La iglesia se funda como un magnífico testamento de fe que cautiva a los visitantes con su impresionante belleza e historia, pero en medio de su esplendor se encuentra un rompecabezas. Mientras que la iglesia está impregnada de reverencia, ninguna de sus estructuras actuales existió durante la época de Jesús. Según los relatos bíblicos, Jesús fue crucificado en el Gólgota. Después, su cuerpo fue colocado sobre una piedra antes de ser depositado en una tumba excavada en roca. Siglos después, el emperador Constantino envió a su madre Helena a Tierra Santa para identificar la ubicación exacta de este lugar, que condujo a la construcción de una iglesia en esta ubicación. Según la tradición, este es el mismo lugar donde murió Jesús y fue enterrado. Hoy sigue siendo un bullicioso centro de actividad religiosa, siendo testigo de un flujo constante de peregrinos y visitantes. A día de hoy, la cima de la colina donde Jesús fue crucificado se encuentra debajo del suelo de la iglesia. Pero este también es un lugar de misterio porque, por más sagrada que sea esta estructura, nada de lo que ves aquí existió en la época de Jesús. Los visitantes pueden incluso tocar la piedra donde fue puesto el cuerpo de Jesucristo, el mismo lugar donde la tradición sostiene que fue enterrado durante 3 días antes de su muerte. En medio de la extensa historia de destrucción y reconstrucción se encuentra una pregunta que persiste. ¿Se fundó realmente la iglesia en el lugar correcto? Una excavación reciente en el sitio tiene como objetivo proporcionar una respuesta definitiva a esta pregunta. En 2016, los científicos fueron convocados urgentemente para restaurar la tumba que había sufrido un desgaste significativo por el tiempo y los millones de visitantes que habían venido a verla. Con solo 60 horas a su disposición, se embarcaron en una misión para descubrir lo que había debajo de la tumba, un misterio que había permanecido intacto durante siglos. Se desenterró un fragmento de mármol adornado con una cruz que pertenecía a la época de las cruzadas. Además, una excavación adicional reveló mármol aún más antiguo que pertenecía a la era de Constantino. En el nivel más profundo, encontraron el lecho de piedra caliza original que proporciona evidencia concreta de una cueva funeraria, reforzando la creencia de que Constantino y Helena realmente habían elegido el lugar correcto para su construcción, lo que sugiere que este sitio podría ser la auténtica tumba de Jesucristo. Si realmente esta iglesia se construyó en el lugar correcto, una excavación reciente aquí podría responder a esa pregunta de una vez por todas. Pero las aventuras de Josh no terminan ahí. Está decidido a seguir obteniendo la información más reciente y descubrir la verdad detrás de cualquier misterio. Así fue como se encontró en un sitio templario de Kansas City, pero nada podría haberlos preparado para lo que les esperaba. Josh exclamó con sorpresa a su equipo que había una torre misteriosamente inaccesible en una comandancia de los caballeros templarios, que lo hizo soñar con el tesoro de los templarios. ¿Cómo se sube ahí? La única manera de subir es bajando, desde el techo. Sí, viendo que realmente no había escalera de ningún tipo, observó que solo tenían un cable eléctrico que venía del techo y se preguntó sobre el propósito de los pequeños huecos y recortes en las paredes. Janet comentó que eran inexplicables y notó que no coincidían con la construcción de las escaleras. En la otra torre, expresó su deseo de verlos más de cerca, pero reconoció que hacerlo no sería algo fácil. Janet insistió en que efectivamente era muy alto. Sin embargo, procedieron a subir la torre suroeste, la que tiene escaleras para llegar a la cima, y luego descender desde el techo de la otra torre. En el camino observaron una cruz templaria y notaron que cada escalón estaba hecho de ladrillos con una forma determinada. Josh notó que la escalera era la original, habiendo estado allí por casi 1000 años. Al reflexionar sobre la edad de la estructura, expresó una mezcla de asombro y preocupación por su estabilidad. Al llegar al techo,
Josh se preparó para descender con la ayuda de Janet y el equipo que había instalado. A medida que iba dándose cuenta del sinsentido de los huecos de las paredes, Josh decidió explorar más a fondo y se preparó para descender la torre. Cuando bajaba, Josh notó el ajuste perfecto y la larga distancia que había hasta el suelo, reconociendo que hacer rappel en un edificio del siglo XIII era muy peligroso incluso para él. Bajando, observó que los huecos parecían vacíos en el nivel superior y continuó hasta el siguiente nivel, donde se colocaban regularmente cada 3 o 4 pies. Especulando sobre su propósito, Josh sugirió que podrían haber sostenido vigas que se habían deteriorado con el tiempo. Con un recordatorio para sí mismo de mantenerse concentrado y evitar mirar hacia abajo, continuó su descenso hacia la torre. Algunos ladrillos sueltos aquí, más ladrillos sueltos aquí, nada más. En la siguiente abertura en la pared, Josh notó algunos ladrillos sueltos y los examinó de cerca, pero no encontró nada de interés y continuó su descenso a pesar de su búsqueda minuciosa. No encontró tallas ni características notables, excepto una peculiar forma parecida a un murciélago en la pared, pero pasó a la siguiente abertura que se destacaba de las demás debido a su significativa profundidad. Sin embargo, no pudo explorarlo más desde su ángulo actual, ya que el equipo se abstuvo de usar métodos invasivos como la perforación para preservar la integridad histórica del edificio. Descendiendo cuidadosamente y documentando la abertura empotrada, Josh se reunió con el equipo en la parte inferior. A pesar de los desafíos de navegar a través de capas de polvo antiguo, sus esfuerzos repelentes ayudaron en la investigación, revelando una característica nunca antes vista en el edificio. Mientras trabajaban en sus próximos pasos para la exploración de la torre, llamaron urgentemente a Josh para que salga de allí, ya que el equipo reveló un descubrimiento intrigante, una pared que sugiere la posibilidad de un lugar de enterramiento. El equipo observó un contraste notable en el color del suelo, entre dos secciones que indicaban una perturbación o excavación en la parte más oscura. Teniendo en cuenta la alineación del posible sitio de enterramiento, esto les recordaba el entierro de los templarios. Como la excavación estaba avanzando, un miembro empleó un detector de metales que resultó fortuito, ya que encontraron una moneda, un hallazgo prometedor que podría proporcionar un contexto valioso y pistas para desentrañar los misterios que rodean a los templarios. Con un cepillo de dientes en la mano, la herramienta por excelencia de cualquier arqueólogo, descubrieron que esta moneda de plata emerge probablemente entre el siglo XIV o XV, una reliquia tangible de la era templaria. A medida que avanzaba la excavación, encontraron rastros de lo que sospechaban. Hicieron un descubrimiento notable al desenterrar un hueso, una rara reliquia de la era templaria. Además, la orientación del cuerpo que se encontraba de este a oeste se asemejaba a las costumbres funerarias de los templarios. ¿Puede ser templario? Oh, sí, esto puede ser templario, porque la cabeza está hacia el oeste, pero la cara en sí mira hacia el este, hacia la Tierra Santa. Ubicado dentro del vasto comandante, el sitio de entierro se alinea con relatos históricos que validan aún más sus orígenes templarios. A medida que aumenta la emoción, el equipo se enfrenta a la tentadora pregunta: ¿podría ser realmente un templario? Este descubrimiento es realmente notable. Basta con mirar este cráneo bien conservado con sus dientes intactos. Aunque la parte superior puede ser un poco difícil de evaluar, los dientes inferiores están en una condición excelente, lo que indica que este individuo probablemente disfrutó de una dieta de alta calidad. En entierros históricos, la condición de los dientes refleja el estatus social, ya que solo los ricos podían permitirse la alimentación necesaria para dicha salud dental. Otro fuerte indicio de que este hombre alguna vez fue templario es la posición de sus brazos. Los templarios solían ser enterrados con los brazos cruzados sobre el pecho, y aquí vemos su brazo derecho dispuesto de tal manera. Sorprendentemente, parecía haber dos entierros separados, uno encima del otro. Esta falta de registros precisos sobre los entierros individuales no era algo extraño, ya que sin monumentos para marcar sus ubicaciones, los entierros posteriores ocurrían a menudo encima de los anteriores. Este descubrimiento arroja más luz sobre la intrigante historia de este sitio y las vidas de quienes alguna vez lo habitaron. Josh informó con entusiasmo a su equipo que había visto un par de cuerpos en lo profundo de ese agujero y que las cosas parecían cada vez más como si hubieran encontrado un entierro templario extremadamente raro. Mencionó que la tumba parecía ser más que una simple mesa para dos.
había visto fragmentos de huesos y preguntó si ese había sido un tercer entierro. Asombrado, se había dado cuenta de que había habido otro entierro, por lo que eran 3 en ese pozo. Josh exclamó con asombro: «¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso! Entonces tenemos un triple entierro aquí. Esto es realmente increíble. Es difícil, se nota en la parte superior, pero los dientes inferiores están en muy buena forma. Así que tal vez es alguien que estaba comiendo bien. Alguien con estatus. Tal vez, no lo sé». Notó que cada montón de tierra que movían revelaba más secretos sobre esta persona. Le especularon a Josh que probablemente estaban junto a varios templarios en ese mismo momento. Enfatizó que era un descubrimiento muy importante y emotivo. Era más que solo historia. Sin embargo, admitió estar un poco sorprendido, ya que a menudo imaginaban caballeros con armaduras, escudos y espadas, lo cual era más una fantasía de los templarios. Josh explicó que la realidad a la que se enfrentan difiere de lo que se podría haber esperado. Ante ellos se encuentra un lugar de entierro que es simple y humilde de corazón. Le recordó al equipo que los templarios eran monjes dedicados a la obra del Señor, y según sus tradiciones, así es como deben ser encontrados, sin espadas, escudos o tesoros míticos. Sin embargo, Josh notó que los tesoros reales son las vidas y las historias de estos individuos. A pesar de esto, sugirió que se aseguraran de que no haya un grial escondido en algún lugar cercano. Animó al equipo a continuar la búsqueda y enfatizó la importancia de ser muy minucioso. Aunque cambiando de tema, Josh le recordó a su equipo quiénes eran los caballeros templarios y por qué ese día había sido un gran éxito para ellos. Los caballeros templarios, anteriormente conocidos como los pobres soldados de Cristo y del Templo de Salomón, surgieron como una orden militar cristiana medieval durante los primeros años. Fundada en el siglo XII, alrededor del 1119, después de la Primera Cruzada, su misión principal era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén y defender Tierra Santa. Inicialmente eran un pequeño grupo de caballeros encargados de proteger las raíces de los peregrinos. Los templarios rápidamente ganaron prominencia y apoyaron sus votos de la pobreza, la castidad y la obediencia, junto con su distintivo manto blanco adornado con una cruz roja. Capturaron la imaginación de los fieles en toda Europa. Con el tiempo, su rango aumentó y su influencia se expandió, adquiriendo importantes riquezas, tierras y posesiones en toda Europa. Los templarios se convirtieron en formidables guerreros famosos por su ejército, destreza y disciplina. Imagino a los templarios. Creo que mucha gente se imagina caballeros con armadura, escudos y espadas. Esa es nuestra fantasía de los templarios. Desempeñaron papeles cruciales en las principales batallas durante las cruzadas y se convirtieron en asesores confiables de los monarcas y nobles europeos. Los templarios también fueron pioneros en finanzas y banca. Desarrollaron una extensa red de castillos, fortificaciones y monasterios, estableciendo un sistema de custodia de objetos de valor para los peregrinos y ofreciendo servicios financieros que incluían préstamos y créditos a los gobernantes y comerciantes europeos. Sin embargo, su creciente poder y riqueza atrajeron envidia y sospecha. A principios del siglo XIV, el rey Felipe IV de Francia, necesitado de fondos y ansioso por eliminar su deuda con la orden, orquestó una campaña despiadada contra los templarios, acusados de herejía y blasfemia y varios crímenes. Muchos templarios fueron arrestados, torturados y ejecutados. En 1312, el Papa Clemente V disolvió la orden y los miembros restantes fueron absorbidos por otras causas religiosas o encarcelados. El legado de los caballeros templarios continúa cautivando la imaginación moderna, envuelto en misterio y leyenda. Desde su supuesta participación en la búsqueda del Santo Grial, los templarios han dejado una marca indeleble en la historia y la cultura popular. Encarnando los ideales de la fe caballeresca y el sacrificio, descubrir que los templarios eran amables y humildes hace que Josh casi se identifique con ellos. Él sabe que ha encontrado algo mágico y está decidido a seguir viajando por el mundo y continuar encontrando cosas tan asombrosas. Es por eso que su próximo viaje lo lleva a encontrar los códigos perdidos de la máquina Enigma alemana. Pero espera, ¿qué son estos códigos? Se refieren a claves o configuraciones de cifrado que se utilizaron con la máquina Enigma Cypher durante la Segunda Guerra Mundial, pero nunca fueron descifradas o interceptadas con éxito por los descifradores de códigos aliados. La máquina Enigma era un sofisticado dispositivo de cifrado utilizado por el ejército alemán para proteger sus comunicaciones.
Aunque los esfuerzos aliados lideraron notablemente por código, los descifradores en Bletchley Park en el Reino Unido tuvieron gran éxito en descifrar muchos mensajes cifrados de Enigma. Es papel, todo esto está quemado, mire esto. Así que tenemos escritos en la parte superior en diferentes columnas y filas etiquetadas con lo que es exactamente. Hubo casos en los que ciertos códigos permanecieron difíciles de alcanzar o se perdieron. Estas pérdidas podían haberse debido a varias razones, incluidos cambios en los procedimientos de cifrado, la complejidad de la configuración o simplemente la incapacidad de los analistas de Elliot para interceptar y descifrar los mensajes a tiempo. Es posible que hubiera mensajes cifrados con Enigma que permanecieron sin descifrar durante la guerra o que fueron decodificados debido a la complejidad. Estos mensajes descifrados de forma incompleta podrían considerarse parte del concepto más amplio de los códigos perdidos de la máquina Enigma. Josh y su equipo se embarcan en otra misión para descubrir la verdad detrás de los códigos perdidos de la máquina Enigma alemana. Sin embargo, encuentran algo sorprendente. Informa que mientras él y su equipo no paraban de andar, pronto se dieron cuenta de que estaban pasando por una cuadrícula de calles vacías. No veía una ciudad. Todo desapareció. Los soviéticos lo aplanaron, literalmente demoliendo todo. Josh menciona que nunca había visto algo así. Explica que la ciudad que alguna vez estuvo llena de vida, ahora está desierta, con solo calles solitarias, sótanos vacíos y una iglesia sin sus muros que permanecen en lo que una vez fue un magnífico castillo, reducida a nada más que un tramo de escaleras apodada la Pompeya polaca. Los restos de la ciudad prometen ser un tesoro. Cada edificio, ya fuera una casa, una tienda o una oficina, fue requisado por los nazis para la defensa de Berlín. Ahora que Jerick ha asegurado permiso especial para explorar y excavar las ruinas, Josh y su equipo se están embarcando en la excavación inaugural de un área previamente inexplorada dentro de las ruinas de una ciudad devastada durante la Segunda Guerra Mundial. Están acompañados por Pavel Piakovic, quien ayudó en un reciente proyecto de exploración cercano para excavar en las ruinas. Esta es la primera vez que alguien excava esta parte de la ciudad. Su objetivo es investigar los restos de un edificio que alguna vez estuvo en este lugar, centrándose en la entrada de una bodega que permanecía intacta, buscando cualquier artefacto o pista oculta dentro del sótano. Josh y su equipo han hecho algunos descubrimientos intrigantes, en particular artículos relacionados con el ejército, que sugieren que esta área sirvió como un centro de mando, posiblemente para oficiales de alto rango. Entusiasmados con los hallazgos de primera mano, Josh se ofreció para entrar al sótano a pesar de la presencia de numerosas telarañas y descubrió una cámara espaciosa debajo. El equipo descubrió que estas cámaras son bastante antiguas y se remontan al período medieval, cuando probablemente se usaban para almacenar alimentos. Sin embargo, tras la inspección, encontraron evidencia que sugiere que la utilizaban para fines militares. La curiosidad de Josh alcanza su punto máximo, ya que estaba ansioso por ver otro descubrimiento significativo dentro del sótano. Especularon que el equipo eléctrico descubierto en el sótano probablemente fue usado durante una época en la que no había electricidad en el área, lo que obligó a los alemanes a conectar edificios importantes a sus generadores. Entre los hallazgos se encuentran elementos como baterías que apuntaban a una configuración de energía improvisada. Además, sospechaban que su uso era para sus radios, en lugar de iluminación. El equipo analiza la presencia de otras habitaciones como la que descubrieron, especulando que existen muchas más cámaras utilizadas por los nazis, pero que han sido enterradas. Para acceder a ellas es necesario excavar desde el exterior, ya que estas áreas han permanecido bloqueadas desde 1945. Para despejar la zona, usaban la excavadora, así que mientras ésta trabajaba diligentemente, sus brazos mecánicos retiraban capas de tierra, revelando lentamente una cámara oculta que había permanecido enterrada durante décadas. Con cada pala de tierra que iba levantando, los nervios aumentaban. Ya debajo de este suelo se encontraba un tesoro de artefactos históricos que estaban esperando ser descubiertos. Mientras el equipo observaba ansiosamente cómo sus corazones palpitaban con emoción y curiosidad, el pasado comenzaba a revelarse capa por capa, ofreciendo destellos de una era pasada. En medio de los escombros y la suciedad, el detector de metales del equipo emitió un leve pitido, indicando la presencia de algo metálico debajo de la superficie. Mira Josh, ¿un casco? Sí, un casco. Con la respiración entrecortada, cuidadosamente examinaron el suelo, hasta que sus esfuerzos se vieron recompensados con la vista de un clavo oxidado.
un vínculo pequeño pero tangible con el pasado. Pero su descubrimiento no termina ahí, ya que continuaron excavando y sus esfuerzos arrojaron algo mucho más significativo: un casco enterrado entre los escombros. Con un sentimiento de asombro y reverencia, lo limpiaron cuidadosamente, revelando la inconfundible silueta de un casco alemán. Su superficie metálica estaba desgastada por el tiempo, pero aún conservaba su inquietante presencia. En ese momento, mientras contemplaban esta reliquia de la historia, el equipo se sentía abrumado por un profundo sentido de conexión con el pasado, ya que en sus manos no solo se encontraba una pieza de metal, sino un vínculo tangible con los eventos que una vez se desarrollaron en este mismo lugar. Encontrar un casco alemán en una fortaleza destruida en Polonia conectaba a Joss con ese lugar de una manera tan primaria que es un recordatorio de que una persona alguna vez usó esto, un soldado nazi que fue parte de la ocupación durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Sosteniendo el casco en sus manos, se sentía inquietante. Conociendo la historia que conlleva y los eventos que presenció con el avance del Ejército Rojo, Josh explicaba que no puede imaginar que muchos alemanes hayan sobrevivido en este lugar. Mientras continuaban explorando, el descubrimiento de un antiguo pasadizo agrega otra capa a la historia del sitio. Sin embargo, la precaución es esencial, ya que el techo muestra signos de envejecimiento y decadencia. A medida que iban excavando, descubren varios artefactos, incluidos artículos militares como cascos, máscaras de gas y equipamientos alimentados por alto voltaje. En cada descubrimiento proporciona información valiosa sobre el pasado y el papel que desempeñaron estas cámaras durante la guerra. A pesar de la destrucción, estos artefactos sirven como conexiones tangibles con la historia y ofrecen un vistazo a las vidas de quienes vivieron y lucharon en esta área. A medida que lo iban explorando más a fondo, el equipo descubrió cámaras adicionales llenas de diversos artículos cotidianos que sugieren que los soldados podían haber utilizado estos espacios como refugio o almacenamiento durante la guerra. Entre los hallazgos se encontraban botellas, tazas de café, lámparas y ollas. También se encontraron con un hallazgo significativo, una máscara de gas no magnética, lo que significaba que quienes la usaban trabajaban cerca de frecuencias de radio para evitar interferencias. ¡Oh, Dios mío! Tenemos una máscara de gas aquí y aquí está la pieza facial. Aquí. Este descubrimiento insinúa la presencia de una estación de radio dentro de la fortaleza. Durante la exploración, también descubrieron una habitación llena de papeles quemados que muestran escrituras en la parte superior con diferentes columnas y filas etiquetadas. Aunque no se confirma la naturaleza exacta de estos documentos, parecen estar relacionados con el descifrado y potencialmente se originan en una máquina Enigma, un dispositivo de encriptación altamente sofisticado utilizado por las ramas militares alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, usado para transmitir comunicaciones ultra secretas. A pesar de su apariencia externa, que se asemejaba a una máquina de escribir, la complejidad del enigma le permitió codificar mensajes en innumerables permutaciones, haciendo que el descifrado sea extremadamente difícil. Esta capacidad proporcionó a las fuerzas alemanas un medio de comunicación seguro que les permitió coordinar movimientos en varios escenarios de guerra sin el riesgo de intercepción.